Pero hoy vamos a hablar de la cruz. Vamos a hablar de la cruz. Se ha hablado mucho de la cruz, se ha hablado mucho de la resurrección. Y pensando en la cruz, pude ver 4 personajes en relación a la cruz en la Biblia y en los evangelios. 4 personajes y sus 4 actitudes en relación a la cruz de Cristo. Y justo sobre esto vamos a hablar y abordar en esta mañana por la gracia de Dios. Si hacemos una pregunta en cualquier lugar del mundo, ¿cuál es el símbolo del cristianismo? ¿Qué respuesta automáticamente tendremos? Cualquier lado que vamos y preguntamos, la primera respuesta que tendremos que el símbolo del cristianismo es la cruz. ¿Por qué? La respuesta religiosa automáticamente es porque Jesús murió en ella. Ahora, si preguntamos, entonces, ¿qué eficacia o qué sentido o qué poder tuvo la cruz? Hermanos, la mayoría no saben el porqué en lo que es la verdad, la cruz. Para muchos la cruz es un símbolo religioso. Para otros es un amuleto místico. Para otros es un mito, una historia, una invención. Y para otros es un adorno para ser colgado en el pecho. Pero para el cristiano nacido de nuevo y nutrido por la preciosa palabra de Dios, y ha conocido a Dios íntimamente y sabe que la cruz es todo en la vida del cristiano, y la pregunta es, ¿por qué? Porque en la cruz, yo no voy a citar versículos bíblicos porque todo lo que voy a decirlo está en la Biblia. Porque en la cruz Dios eligió sacrificar a su Hijo para redimir, rescatar al hombre pecador condenado a la perdición eterna. Porque en la cruz Dios hizo el puente entre el cielo y la tierra. Porque en la cruz Dios recuperó lo que Adán perdió en el Edén. Porque en la cruz la justicia de Dios fue satisfecha. En la cruz Dios reconcilió al hombre consigo mismo por el hombre que murió en la cruz. En la cruz, la acta, la deuda, que era contraria a nosotros, allí fue clavada y anulada en la cruz. En la cruz el poder de Satanás fue derrotado legalmente. La cruz, como dice el himno, emblema de afrenta y dolor. La cruz, la mayor expresión de humildad. La cruz es el camino de la gloria. La cruz también es la locura que los hombres no entienden el por qué tuvo que ser una cruz. La cruz es la mayor manifestación del amor de Dios hacia los seres humanos. Hablé lo que la Biblia revela y habla sobre lo que es la cruz, que el Salvador Jesús, el Hijo de Dios, cargó y en ella murió. Ahora quiero hablar sobre 4 personajes que tuvieron algo que ver con la cruz. Y voy a hablar sobre las actitudes de ellos hacia la cruz. El primer personaje es Judas Iscariote. ¿Cuál fue su actitud? Judas provocó la cruz. Judas Iscariote provocó la cruz. Por eso, si quieren leer la Biblia, pueden abrirla y acompañarme. Si no, después va a estar en YouTube este mensaje para que sea escuchado de vuelta. Mateo capítulo 26, versículo 14, nos escribe
nos escribe el evangelista Mateo diciendo: entonces uno de los 12, que llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahora vayan al versículo 47. Y mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes de los ancianos del pueblo. Y él que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, préndedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro. Él le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano y le prendieron. Judas Iscariote provocó la cruz. Aunque humanamente Judas fue el que provocó la prisión de Jesús y posteriormente fue llevado a la cruz ya estaba definida y determinada en el corazón de Dios. Judas jamás va a poder justificarse su acto de traición al maestro que lo amó y lo consideró y lo puso en una posición de gran honor, dándole en la tesorería de los discipulados, de los discípulos. Aunque fue definido en el corazón de Dios, Judas jamás va a levantar en el día del juicio y le dijo: porque tú lo determinaste. Él fue responsable por su propio hecho. En Mateo 26, 24, propio Señor Jesús diciendo, revelando la soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios y la responsabilidad del hombre, dijo, 26, 24 de Mateo: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Eso habla de la soberanía de Dios, porque todo el Antiguo Testamento decía que el Mesías vendría y daría su vida por los hombres. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahora, ¿cuántos como Judas existen? Que caminan con el Señor, que dicen seguidores de Jesús, que se identifican con Él, pero lo entregan. Provocan la cruz en sus propias vidas, y quiero que entiendan a qué me refiero. Provocan la cruz. Provocan la cruz por sus avaricias, provocan la cruz por sus mentiras, provocan la cruz por sus malos deseos, provocan la cruz por sus adulterios, provocan la cruz por sus hipocresías. Y eso quiere decir, no basta, hermanos, caminar teniendo el nombre de Jesús como eslogan en nuestras vidas, como Judas caminó con Jesús, pero siempre su corazón estaba intencionada en lo que yo puedo ganar. Judas nunca pensó que Jesús iba a ser preso. Judas, que vio a Jesús resucitar los muertos, alimentar a 10,000 personas con 3 panes y 2 peces, levantar los muertos, abrir los ojos a los ciegos, levantar los cojos. Judas nunca pensó que Jesús iba a dejar ser preso. Judas dijo, pensando en sí, y esta es la condenación de estos últimos días, y Pablo lo dice, que los hombres en los últimos tiempos serán amantes de sí mismos, avarientos, tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Y eso es lo que hizo Judas. Eso es lo que hizo Judas. Judas nunca creyó que Jesús iba a ser preso. Por eso la palabra de Dios lo muestra en Mateo 27:3. Observen, dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió
arrepentido las 30 piezas de plata a los principales y sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas pensó que vienen a aprender Jesús con una palabra, termina con ellos, extermina con ellos. Judas vio cuando el mar se agitaba, iban a aparecer. Jesús levantó y le dijo: aquíétate mar, cálmate viento, y todo se aquietó. Judas vio y dijo: ese nunca va a ser preso. Pero cuando vio que Jesús estaba preso, se arrepintió y fue y se ahorcó. Cuando jugamos, hermanos, con Jesús y nos llevamos a serio la vida que Jesús diseñó para nosotros como cristiano, porque la palabra cristiano viene del griego cristoano, pequeño, ungido. Que decir, cuando tú dices cristiano, la gente te mira y quieren ver un pequeño Jesús en tu vida. Judas no entendió esto. Judas miraba a Jesús y veía qué provecho voy a tener para mí. Y lamentablemente, cuando provocamos la cruz, la muerte de nosotros está segura. Y eso es lo que le pasó a Judas. Se fue y se ahorcó. El segundo personaje que vemos en relación de la cruz son la religión, los religiosos. Y alguien pregunta: ¿pero qué diferencia hay? ¿No es lo mismo la religión y el cristianismo? No, no hay nada que ver. Hay un abismo profundo entre el cristianismo y la religión. La religión busca ella llegar a Dios por sus propios esfuerzos. El cristianismo abraza el método de Dios, el medio que Dios trajo para rescatar al hombre, y abraza ese método y camina a pos de Dios. Eso es el cristianismo. Por eso la religión no salva. La salvación viene de una relación viva, plena, dinámica, orgánica, permanente con una persona llamada Jesús. Eso es el cristianismo. Entonces, el segundo personaje es la religión, los líderes religiosos. ¿Y qué hicieron con Jesús en relación a la cruz? Le dictaminaron la cruz. Los religiosos dictaminaron la cruz para Jesús. Y miramos Marcos capítulo 15, versículo 6. Y dice la palabra de Dios: ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pudiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo, la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilatos les respondió diciendo: ¿queréis que os solte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia les habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes, los líderes de la religión judía, incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilatos, y les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícalo, crucifícale. Pilatos les decía: pero pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilatos, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. La religión dictaminó la cruz para Jesús. La religión dictaminó por mano de los gentiles. Y esto quiere decir por medio de los romanos. Pedro, refiriendo a ese hecho, en Hechos capítulo 2, versículo 23, dijo: a este Jesús, entregado por el determinado consejo
¿Y eso de qué está hablando? De la religión judía. Y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, la muerte de Jesús no le sorprendió a Dios. Esa es la soberanía de Dios. Por eso el Dios a lo cual tú crees no es un Dios que está en una caja. Es un Dios que gobierna los cielos y la tierra. Es Dios que escribió el fin antes del principio. Es el Dios que todo sabe, que todo ve. Es Dios que no puede esconder nada, ni las intenciones de tu corazón puedes esconderla de Él. Por eso Pedro dice, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos. Y esa palabra inicuos está refiriendo a los romanos. Crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Los religiosos no podían soportar a Jesús. La religión usa el nombre de Jesús, pero no quiere a Jesús. No quiere a Jesús de la Biblia, sino Jesús que ella misma inventa. La religión vive cumpliendo sus objetivos a las costas de Jesús, pero no quieren sus enseñanzas y su estilo de vida. Los judíos, hermanos, por años esperaban al Mesías. Desde el Antiguo Testamento hablaban sobre la venida del Mesías, la venida del Mesías, la venida del Mesías, y esperaban al Mesías. Pero cuando se presentó delante de ellos el Mesías, ellos le burlaron, le injuriaron, agarraron piedras a tirarle, no aceptaron su mensaje, y lo peor de todo, lo llamaron por el príncipe de los demonios. ¿Por qué? Porque perdieron la conexión plena, íntima, profunda con Dios. Y eso es el peligro, querido y querida hermana. El peligro que no es dejar de venir, de sentar y escuchar la palabra de Dios. El peligro es cuando tú crees que por el nombre de Jesús es solo porque te bautizaste o porque compraste una Biblia y porque ya pertenece al cristianismo, eso ya basta. Esto no basta, querido hermano, porque el cristianismo es una relación. Dios nos llama para que vivamos para Él. Dios nos llama para que nuestro corazón sea totalmente entregado a Él. Jesús no vino a morir en la cruz para que sea un héroe. Más junto a los Superman, al hombre araña y a los héroes que nosotros conocemos. Jesús murió en la cruz justo para hacerte de ti, de mí, hijos de Dios, discípulos en pos de Él, para conocerlo y vivir para Él. Jesús mismo le aconsejó a la religión, le decía, escudriñad las Escrituras. Jesús paraba con los líderes religiosos y les decía, ustedes examinan las Escrituras, que ustedes creen que en ellas tienen vida eterna. ¿Y sabe lo que hacían? No la examinaron. ¿Por qué? Porque ya no le convenía. Seguir a Jesús no conviene a nuestra carne. Seguir a Jesús confronta nuestro profundo ser. Seguir a Jesús manipula todos nuestros proyectos y todos nuestros deseos y toca lo profundo de nuestro ser, que es nuestro corazón y nuestro carácter. Y a los líderes religiosos Jesús ya no les servía. No le importaba lo que decía el Antiguo Testamento. Solo en la muerte, el nacimiento de Jesús, más de 250 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la vida de Él. ¿Usted sabe lo que hizo? Alguien que dice amante de la Biblia, memorizaba el Antiguo Testamento todo, pero cuando apareció delante de ellos el Mesías, el Salvador, no pudieron aceptarlo. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba en busca de Dios. Su corazón estaba en busca de sus propios placeres, de su propia fama, de su propia gloria. Y eso es lo que hace la religión. La religión te ama hasta que tú comienzas a buscar a Jesús.
Hermano, mañana, sí, mañana tú tenés todo el derecho de mañana salir de acá. Pero hay de nosotros si nos encontramos contigo y no te abrazamos y no te amamos como si guía entre nosotros. La religión te ama cuando estás en medio de ella. Pero intenta buscar a Jesús y aferrarte a Jesús. Serás un diablo en persona para ellos. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque tú les confrontas la verdad de Dios. Y la religión no quiere saber de la verdad de Dios. La religión usa la verdad de Dios, pero para sus propios proyectos, sus propios deseos, sus propios planos. La iglesia romana ha matado más cristianos que todos los enemigos de los cristianos. ¿Por qué? Porque conocieron la verdad y siguieron al maestro. Ustedes miran la historia negra del cristianismo. ¿Quién ha matado más cristianos? Fue la iglesia católica. ¿Por qué? Porque leyeron la Biblia y conocieron el camino de la verdad y de la liberación. Y a la iglesia y a la religión no le convenía. Martín Lutero paró frente de todo el concilio de Roma y le dijo: abre la Biblia y convénceme que estoy en error y yo me arrepiento. La religión no le convenía abrir la Biblia. John Hus, que lo mataron en la hoguera, paró y dijo: prefiero matarte con la verdad de que darte vida con la mentira. Eso hablando de la iglesia romana. La iglesia evangélica han dictaminado la cruz y matando a miles y miles de personas con sus falsas enseñanzas, con sus herejías, todo en nombre de Jesús. ¿Por qué? Y cuando intenta abrir la Biblia, quieres vivir la vida de Jesús, la verdad de Jesús, soy tachado como hereje, soy tachado como fanático, soy tachado como radical, y te intentan sofocarte. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no quieren la verdad. Como dijo Pablo en Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y esto es una verdad de todos los siglos. Aunque dicen adoran a Dios, pero comienzan a adorar la criatura más al Creador. Hoy una palabra de pastor vale más que la palabra de Dios. Y hay de aquel que se levanta a decir: está equivocado, la Biblia dice lo contrario. Por eso, hermano, nosotros acá dijimos y siempre repetimos: ustedes tienen todo el derecho de venir y confrontarnos a nosotros que predicamos la palabra, porque somos hombres infalibles. Necesitamos el respaldo de ustedes y falibles. Necesitamos el respaldo de ustedes, porque si estamos equivocados tenemos que reconocer, y hay de nosotros si delante de Dios no doblegamos la cabeza y el corazón, decimos: Señor, hemos equivocados. Hermano, si no vivimos una vida de cristianismo verdadero, mejor nos vale, hermano, salir y hacer nuestras propias vidas afuera, porque tarde o temprano daremos cuenta a Dios por nuestra vida. Tercer personaje, hermano. Leemos un versículo que propio Pilatos, un impío, un romano que no conocía la ley de Dios, en el versículo 18 dice que por envidia lo sabía que le habían entregado. Propio Pilatos sabía que por envidia le habían entregado. Pero yo no voy a omitir una verdad. ¿Ustedes se acuerdan en el Evangelio de Juan cuando Jesús resucitó a Lázaro? En el capítulo 11 dice la Biblia: entonces los principales y sacerdotes y los fariseos reunieron en concilio y dijeron: ¿qué haremos? La religión estaba preocupada, que si Jesús está quebrando todos nuestros planos, está cambiando todas nuestras costumbres. Dice así los fariseos: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos señales.
Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, el sumo sacerdote de aquel año, dijo: vosotros no sabéis nada. Y la Biblia dice que él estaba profetizando por el Espíritu de Dios. No pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y en otro lado dice que él estaba diciendo sobre con qué muerte lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Pero en el versículo 12 de Juan, después que Jesús resucita a Lázaro, y Lázaro representa a ti y a mí que queremos vivir la verdadera vida cristiana, dice la Biblia en el capítulo 12, versículo 10 de Juan: pero los principales y sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Que no solo querían matar a Jesús, sino ahora quieren matar a Lázaro, que resucitó, y por causa de él la gente está yendo en pos de Jesús. Entonces, si tú quieres asemejarse de Jesús, tenga por cierto que tú también eres un objetivo de muerte. La cruz será dictaminada para tu propia vida. Si tú resucitaste con Cristo y está manifestando en tu vida la vida de Cristo, tú serás dictaminado para ti la cruz por los religiosos. Por eso Jesús dijo: los enemigos del hombre serán de su propia casa. La mayor enemistad del cristianismo no se encuentra en el ateísmo afuera, ni en el comunismo, sino en el falso cristianismo, y el cristianismo donde Cristo no es el centro, sino el hombre es el centro. Por eso, hermanos, regocíjate cuando por Cristo es perseguido y es afrontado. Regocíjate, hermano. La religión sin Jesús siempre enviará a los que les contraría, dictaminándoles la cruz. Siempre. El tercer personaje en relación a la cruz que nosotros vemos, ¿alguien puede suponer? El tercer personaje que nosotros tenemos en relación a la cruz es Barrabás. ¿Qué le pasó a Barrabás? Se escapó de la cruz. Se escapó de la cruz. Miren Marcos capítulo 15, versículo 15. Y Pilatos, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Ahora, y justo, ¿quién es Barrabás? ¿Quién es Barrabás? ¿Ustedes creen que en la Biblia hay coincidencia? Pregunto. En la Biblia no existe coincidencia. En la Biblia todo está dictaminado por Dios, y por algo nos fue dado así para que podamos descubrir, escudriñar, bucear profundamente en las Escrituras y entender por qué. Ahora, ¿por qué Barrabás? Este hombre que en nuestro lenguaje actual, si fuéramos decir quién era Barrabás era un terrorista de ISIS. Si hoy queremos actualizar su estado, su ficha, Barrabás era un terrorista de ISIS. En Lucas capítulo 23, versículo 18, dice: mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Pedro lo explicó bien en Hechos de los Apóstoles cuando fueron cuestionados por sanar un cojo. Capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia: y Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, un asesino, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Barrabás escapó de la cruz. Ahora, ¿qué significa Barrabás? Barrabás es un nombre caldeo que está dividido en dos partes. Bar quiere decir padre,
Rabás, Gaión en griego, que significa altivez, arrogancia, orgullo y soberbia. Prendieron a Jesús, pero soltaron el padre de la altivez, de la arrogancia, del orgullo y de la soberbia. ¿Y quién es Barrabás? ¿Quién es Barrabás? Barrabás exactamente es tú y yo. Barrabás exactamente es la humanidad toda. Barrabás representa a la humanidad. Barrabás representa a cada uno de ustedes y de mí, que hemos alcanzados por la gracia de Dios y escapamos de la cruz. Mira lo que Pablo dice en Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejor que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿De quién Pablo estaba describiendo? ¿A quién Pablo estaba describiendo? A toda la humanidad. Y Pablo dice, no hay un justo, ni siquiera uno. Por eso es muy importante pensar de nosotros lo que Dios piensa de nosotros, no lo que nosotros pensamos de nosotros. Porque Pablo dijo que el hombre por sí mismo siempre tiene un concepto de sí más alto de lo que debía estar. A los ojos de Dios todos somos los Barrabás. Esta es la condición del ser humano. Como Barrabás escapamos de la muerte, no por nuestra bondad, no por nuestra justicia, sino por la gracia y por pura misericordia de Dios para con nosotros. Se podría encontrar con Barrabás y preguntarle cómo hubiera sentido un asesino, un rebelde. Fue cambiado por un hombre justo. Nosotros, hermanos, somos los Barrabás, los soberbios, los orgullosos, los homicidas. Nosotros fuimos librados solo por amor. Barrabás es tú y yo. Barrabás no entendió el porqué. Y tú y yo no entendemos el porqué. Personas tan malas fuimos, alcanzados por puro amor de Dios. Y hoy paramos. ¿Y quién puede decir fue por mi mérito? ¿Quién puede decir fue por mi justicia? Sino por pura gracia, porque Él ocupó la cruz por ti y por mí. Si tú no te has considerado como Barrabás y te salís de acá como Barrabás sin la cruz, es un triste día hoy. Porque no importa lo que tú piensas de ti, lo que importa es lo que Dios piensa de ti. Y eso es lo más importante, es poder sacar, eso es la gracia. La gracia es que Dios, como dice Efesios capítulo 2, por gracia estábamos muertos en nuestros pecados y ofensas, nos dio vida, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, que eso no es mérito tuyo, eso no es por tu belleza, ni por tus títulos, ni por tu cuenta bancaria. Esto es por pura gracia, por puro favor, por puro regalo de Dios hacia ti y hacia mí. Y Pablo le decía a los corintios, cuidado de no recibir la gracia en vano. Dice, cuidado que no salga de esta puerta hoy como entraste. Cuidado que vaya a tu casa siguiendo siendo Barrabás, porque no tenés más justificativa. La cruz ya fue levantada. Jesús ya fue crucificado. Tú y yo no tenemos más excusa. El cuarto personaje que se relaciona con la cruz es
El cuarto personaje relacionado con la cruz, Simón de Cirene. Simón de Cirene. ¿Y qué hizo Simón de Cirene? Llevó la cruz de Cristo. Llevó la cruz de Cristo. ¡Qué gloria! Juan nos revela que después que lo golpearon a Jesús, lo chicotearon, lo obligaron a llevar su propia cruz como era costumbre. Cuando iban a crucificar a alguien, lo golpeaban, lo chicotearan y tenía que cargar su propia cruz hasta el lugar de la muerte. Pero lo que se ve que Jesús, de tanto que lo golpearon, no podía más levantar. Y cuando caía el condenado al piso, lo golpeaban más todavía para que se levante. Y ahí nos revela las escrituras el tamaño y sufrimiento que Jesús había tenido antes de llegar a la cruz. Y entonces dice la Biblia en Juan 19:17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, pero parece que como dijimos, cayó en el camino. Y en Lucas nos revela en capítulo 23 versículo 26, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Simón de Cirene. Cirene es una ciudad que se encontraba en el norte de África, que según la tradición era una comunidad judía que vivían allí, y como en la Pascua todo judío en todo el mundo tenía por lo menos ir a 3 fiestas y una de ellas es la Pascua, ahí vemos que Simón de Cirene era un judío que venía a Jerusalén para la Pascua. Como sabemos que no era un hombre que trabajaba en el campo, porque no podía estar trabajando en el campo primero en el sábado, segundo, no podía estar trabajando a las 9 de la mañana y regresando a la ciudad. Por eso entendemos que Simón Cirene, no sabemos por qué causa, no sabemos por qué estaba yendo por allí, pero le obligaron a que cargara la cruz de Cristo, y Simón la cargó. Marcos nos revela algo precioso de Simón de Cirene. En el capítulo 15 de Marcos, versículo 21, Marcos lo describe así, dice así: le obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Marcos ya lo describe mejor, para que lo llevase la cruz. Hermanos, según la tradición, Simón tuvo un encuentro con Jesús. Y Simón no solo se salvó a sí mismo, sino salvó toda su familia. Y cuando Juan menciona a Alejandro y a Rufo, seguramente cuando Marcos escribió su evangelio, fue dirigido a la iglesia que estaba en Roma. Aquí parece, allí mismo se encontraba la familia de Simón Cirene. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 16, versículo 13. Mucho tiempo después, Pablo, escribiendo su epístola a los romanos, le envía un saludo especial. ¿A quién? Saludo a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y a mía. Que te fíjate como qué estima tenía la esposa de Simón de Cirene para Pablo. Que Pablo dijo, que decir, Rufo se tornó una personaje según la historia de gran importancia en el reino de Dios. Y toda su familia, que Pablo llama su mamá, la esposa de Simón Cirene, como su madre también, y la madre de Rufo. Simón llevó la cruz de Cristo. Todo discípulo de Jesús está llamado imperativamente a vivir Disneylandia en vida. Todo discípulo de Jesús está llamado a poner mis planos, mis deseos, mi querer, y si sobra un tiempo, le dedico a Dios. ¿Es esto?
Todo cristiano verdadero, hermano, está llamado imperativamente a llevar la cruz de Cristo. Llevar la cruz de Cristo no es venir sentado en un local y escuchar un mensaje. Llevar la cruz de Cristo no es bautizarse y tener una Biblia. Llevar la cruz de Cristo no es leer un pasaje de la Biblia todos los días. Llevar la cruz de Cristo no es el carácter horrible de tu esposo, de tu esposa. No es tu suegra, tu nuera. Llevar la cruz de Cristo no es estar de baja condición económica. Llevar la cruz de Cristo no es tener deficiencia física. Todo esto, hermanos, son cosas naturales de esta vida pecaminosa. Llevar la cruz de Cristo consiste en renunciar a mí mismo para así seguir a mi Salvador y hacer y cumplir su voluntad en mi vida y por medio de mi vida. Esto es llevar la cruz de Cristo. Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La pregunta es, hermano, ¿has negado a ti mismo? Piénsalo, es un día muy especial para nosotros hoy. No por el día, porque todos los días para nosotros es día de resurrección. Todo día es un día de cruz, todo día es un día de resurrección. Pero ¿has negado a ti mismo? La cruz que tú llevas es una cruz que te ha hecho negarte a ti mismo. Es muy importante, hermano, porque todo aquel que quiere salvar su vida, escuchen los verbos que Jesús usa, todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Medite en ti mismo. ¿Qué es salvar tu vida? ¿Cuidar el señal verde para cruzar? ¿Qué es salvar tu vida? Piénselo. Yo no voy a reflexionarlo por ustedes y por mí. Pero piénselo, ¿qué es salvar su vida? ¿A qué se refería Jesús? Yo solo le digo un pasaje de Jesús cuando un hombre le dijo: Maestro, te seguiré. Déjame ir a sepultar mi padre. ¿Qué le dijo Jesús? Bueno, vaya a sepultar a tu padre, tenga una semana de pésames, y después venga. ¿Fue así que le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Deja a los muertos, sepulta a sus muertos. Tú, ven y sígame. Si uno de nosotros hoy diga algo de esto para una persona, ¿cómo nos catalogan, hermanos? Nosotros mismos, los cristianos, hermanos, nosotros estamos comenzando a vivir una vida mundana, porque a las cosas que la Biblia llama como es, comenzamos a querer cambiarla. Bueno, pero no es tan así. No es tan así. Podemos llevar la cruz, pero diferente, la forramos, le ponemos una alfombra, un acolchado, le ponemos unas rueditas atrás, y hoy con control remoto es rápido. La llevamos al lado de nosotros. Y así, hermanos, muchos cristianos viven la cruz. Así muchos cristianos viven la cruz. Por eso Jesús dijo: el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí. Todo aquel que pierde su vida por causa de mí, este la salvará. Y Jesús sigue diciendo: pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y destruye y pierde su alma? Por eso, como Simón de Cirene, todos somos llamados a llevar la cruz de Cristo. Todos. Y lo más fácil que podemos hacer, por eso vemos en estas fiestas, en muchos lugares, los se crucifican en una cruz, creen que crucificándose en una cruz, llevan la cruz de Cristo. Y la Biblia muestra, aún así, serán muertos y condenados y van al infierno solo porque no recibieron la dádiva de Dios que hizo por nosotros en la cruz. ¿Qué dijo Pablo, el apóstol Pablo?
uno de la eminencia en aquella época de la religión judía. ¿Qué dijo Pablo? Y lo que dijo Pablo, y lo que Dios dice para nosotros, lo que está escrito es para nuestro provecho, fue escrito. ¿Y qué dijo Pablo en 2:20 de Gálatas? Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo más, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ahora yo pregunto, ¿ese versículo es para nosotros o no? Sí, silencio. ¿Es para nosotros o no? ¿Lo aplicamos a nuestra vida como Pablo lo dice? ¿Como el Espíritu Santo usó Pablo para dejarlo? Hermanos, seamos sinceros. Nosotros leemos este versículo de esta forma. Miren cómo nosotros lo leemos. Cristo está crucificado por mí. Yo ahora vivo la buena vida. En la realidad y en la práctica, el cristianismo hoy vive esa realidad. Cristo murió para que yo viva mi propia vida, disfrutar mi propia vida a mi manera, como me da la gana. Y después que yo muero, Jesús tiene que estar recibiéndome y decirme con alfombra roja: bienvenido, vení. Es el cristianismo del siglo XXI. Es el cristianismo del siglo XXI. Pablo dijo: no vivo más yo, mas Cristo vivo en mí. Pablo entendió plenamente. Era un erudito del judaísmo y dijo que todo lo que era para mí, que tenía valor, para mí ahora es basura para alcanzar el conocimiento de mi Señor, por el cual por mí amó y se entregó su propia vida. Entonces, hermanos, leemos la Biblia y practicamos la enseñanza como es para nuestra vida, para no llegar, como decía el apóstol Juan, delante de él avergonzados. Para cuando él se manifiesta no seamos avergonzados de haber vivido una miserable vida cristiana a su nombre. Llevar la cruz de Cristo es la única gloria del cristiano. Y Pablo en Gálatas 6:14 lo dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Y a mí me encanta en ese versículo una cosa que Pablo dice: el mundo me ha crucificado a mí. Que si tú llevas la cruz de Cristo, el mundo va a te crucificar. No crea que va a te aplaudir. Cuanto el mundo te aplaude como cristiano es porque está fuera del camino. Cuanto el mundo te vanagloria, cuanto el mundo te honra y te pone en posición, recuerda qué hicieron con tu Señor y con tu Maestro. Pablo dice: lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Y eso es lo más precioso de Pablo. Y eso es lo más precioso. No es solo que el mundo lo crucificó a él, sino que él también crucificó el mundo. Y eso es llevar la cruz. ¿De querer vivir amigo con el mundo? ¿De querer seguir viviendo amistad con la misma forma de pensar del mundo? ¿Con los mismos valores del mundo? ¿Con los mismos principios del mundo? ¿O usted ha dejado de cargar la cruz de Cristo? Cargar la cruz de Cristo tiene un gran valor. Ni tus títulos, ni tu cuenta, ni tu fama, ni tu posición te darán la gloria. El sabio Salomón dijo que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Salomón fue el hombre que tuvo todo en esta vida. Y cuando llegó a su vejez, comienza a recitar, a reflexionar, a hacer una introspección sobre su propia vida. Y dice: tuve, y mi alma tuvo deseo y le di, y tuve, y hice, y construí. Y Salomón llega al fin y dice: todo era vanidad
pasajero y aflicción de espíritu. Y en su último capítulo, capítulo 12, dice que lo que vale de todo es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Llevar la cruz de Cristo es locura. Escuche, llevar la cruz de Cristo siempre es locura a la mente natural humana. Porque Pablo dijo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y para él son locura. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, y esto es a nosotros, es el poder de Dios. Voy a cortar acá. No quiero ser más extenso. Voy a cortar acá. Vemos aquí, hermanos, cuatro personajes. Judas provocó la cruz. La religión dictamina la cruz. Barrabás se zafó de la cruz. Y Simón de Cirene llevó la cruz. ¿A cuál de ellos te asemejas? Una pregunta sin respuesta. Es algo para reflexionarnos, porque para eso vinimos. Vinimos para que Dios nos hable. Vinimos para que vayamos a nuestro hogar y decir: Señor, ¿qué me hablaste hoy por tu palabra? Dios, ayúdame a ver si soy un Judas, que camino contigo, que digo que soy cristiano, pero siempre estoy buscando mi provecho, mi querer, mi ambición. Y no hay nada malo en vivir y trabajar, porque son dádivas, son bendición de Dios. Pero ¿cómo vivir en relación a la cruz de Cristo? ¿Cómo vivir en relación a Cristo? También podemos vivir como religiosos. Lo que aprendimos nunca más lo comprendemos, lo estudiamos para ver si estamos equivocados. Tipo la maestra que tenía 20 años de maestra y la sacaron por una que tenía 1 año. Y la maestra estaba tan enojada, fue y le dijo a la dirección: pero me sustituyeron a mí, que tengo 20 años de experiencia. Y la dirección le dijo: no, mi hija, tú tuviste 1 año, repetida 19 veces. Nunca tuviste experiencia. Hermanos, muchos cristianos están en esta condición. Aprendieron la ABC espiritual y nunca más salieron de esto. Nunca más. Nunca más se sientan a confrontar su corazón. ¿Estoy correcto? ¿Y esto es lo que Dios, lo que Jesús vino a hacer en la cruz? ¿Esto es el camino que Dios vino a trazar para mí? Pero también podemos estar eternamente agradecidos por ser los Barrabás, que éramos los peores, pero Él nos salvó. Nos cambiaron por Él. La cruz era tuya y era mía. Nos cambiaron por Él. Y no fue Pilatos, y no fueron los religiosos, sino su amor por ti y por mí nos hizo escapar de la cruz. Su amor por ti y por mí nos hizo escapar de la cruz, para que podamos tener la vida abundante. No para vivir según lo que nos da la gana, sino para adorarle y vivir para Él. Y Simón el Cirene representa lo que tú y yo debemos ser: cargar la cruz de Cristo. Llevar la cruz de Cristo. Y llevar la cruz de Cristo es la transformación interior. Es negarse a sí mismo, es negar mi voluntad, es derrubar mi carácter. Es lo que Pablo dijo: es despojar al hombre viejo, renovar mi mente y revestirme del hombre nuevo, criado según Dios en justicia. Amados, no hay gloria sin cruz. No hay corona sin cruz. Muchos quieren la corona, pero pocos quieren la cruz. Y la verdad, el Señor nos dice: no existe corona
sin la cruz. Oramos. Señor, te damos las gracias en esta mañana. Qué buena es tu palabra. Gracias porque tú eres el quinto personaje de la cruz. Tú eres el quinto personaje, Señor. No fue ni Judas, ni los religiosos, ni Barrabás, ni Simón. Tú eres el quinto. Y allí en la cruz, miraste a los hombres y dijiste, valió la pena. Allí miraste para los hombres que por ellos diste tu propia sangre. Y miraste, Señor, a mí, a mis hermanos, a todos aquellos que por tu gracia han abrazado tu vida. Han nacido para una nueva vida. Y allí mismo, Señor, tú ya habías visto y habías dicho, valió la pena. Gracias por tu cruz. Gracias porque tú no eres el quinto, sino el principio y el fin, el alfa y el omega. Gracias por tu muerte. Gracias por tu sangre. Gracias porque resucitaste para vivir en gloria. Y la palabra dice que estás a la majestad de la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y como que nos bastara, nos prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Ayúdanos a responderte con un corazón sincero, Señor. Ayúdanos a contestarte como tú mismo dijiste. El Padre busca los que le aman en espíritu y en verdad. Ayúdanos a que tengamos el mismo sentir que tú tuviste, que siendo en forma de Dios, no escatimaste a ti mismo, sino tomaste forma de siervo, y siendo en forma de siervo, hiciste hombre y moriste, y muerte de la cruz. Ayúdanos, bendíganos para que salgamos diferente de cómo entramos en este lugar. Gracias por la comunión que tenemos como familia. Bendigo mis hermanos que no están con nosotros, Señor, pero te rogamos que tú renueva nuestro corazón para que podamos verdaderamente vivir tu cruz, llevar tu cruz y siempre estar delante de nosotros la imagen de tu cruz, para no vacilar jamás el camino de peregrinación que tú nos has puesto, Señor. Y sabemos que pronto nos encontraremos y estaremos contigo por siempre. Señor, bendíganos. Bendiga cada corazón. Señor, toca en cada vida. Remueve, Señor, todas las dudas. Y bendiga para que cada uno, Señor, de los que están acá, reciban la gracia que emana de tu cruz. Y que todos tengan la salvación gratuita que en la cruz nos diste. Gracias por eso, Señor. Te bendecimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.